Hola, hola, bienvenido a este segundo video de sistemas de inecuaciones lineales. Esta segunda lección tiene por objetivo expresar información por medio de desigualdades. Pero, ¿qué son las desigualdades? Lo primero que vamos a hacer es definir lo que son las desigualdades. Se denomina desigualdad a toda relación de orden que se establece entre números reales u otras expresiones matemáticas mediante la comparación menor que, mayor que, menor o igual que o mayor o igual que. Cada una de estas expresiones tiene asociado un símbolo o un signo. Estos signos se conocen como signo de desigualdad. Entonces, tengo el símbolo menor que. Siempre quiero que tengan en consideración que siempre se leen estos signos de izquierda a derecha. O sea, su nombre lo recibe al leerlo de izquierda a derecha. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que el número o la expresión que está a la izquierda de mi símbolo es menor que el símbolo o el dígito que está a la derecha. En otras palabras, siempre está abierta para el lado mayor. Por lo tanto, este símbolo dice de izquierda a derecha que es menor. Símbolo mayor que. Acá hace una mezcla entre los signos de desigualdades y el signo del igual. Por lo tanto, este símbolo indica que el número que está a la izquierda puede ser menor o también puede ser igual al número o a la expresión de la derecha. Lo mismo pasa con el otro símbolo del mayor que. Si lo mezclamos con el signo igual, quiere decir que el dígito de la izquierda va a ser mayor o va a ser igual a la expresión o dígito de la derecha. Veamos algunos ejemplitos. 3 y 5. En este caso son ejercicios o ejemplos muy sencillos. Entonces el 3 es menor que el 5, por eso va el símbolo de menor, está abierto mi símbolo hacia el lado del número o del dígito mayor. Menos 8 y menos 2. Aquí hay que tener consideración el signo del número porque son ambos números negativos. Recuerden que entre más lejos nos alejemos del 0 en la parte negativa, menor va a ser el número, o entre más a la izquierda se encuentre el dígito, menor va a ser. Por lo tanto, en este caso, entre el menos 8 y el menos 2, el que va a ser menor es el menos 8. Por lo tanto, menos 8 es menor que menos 2. 9 y menos 12. Acá es un poco más sencillo porque tengo un número positivo y un número negativo. Y siempre los números negativos van a ser menores que los números positivos. Por lo tanto, como yo escribo de izquierda a derecha, digo que el 9 es mayor que el menos 12. Menos 15 y menos 51. ¿Cuál de ellos es mayor? ¿Cuál de ellos es menor? Dijimos entonces que entre más lejos del 0, los números negativos, entre más lejos estén del 0, menor va a ser. Por lo tanto, en este caso, el menos 51 que está más a la izquierda en la recta numérica que el menos 15, quiere decir que el menos 51 es menor que el menos 15. Pero como leemos de izquierda a derecha, significa que el menos 15 es mayor que el menos 51. Menos 4 y 1. Nuevamente, el negativo es menor que el positivo, por lo tanto, de izquierda a derecha sería menos 4 menor que 1. 11 y 1. Por los números positivos es más familiar, más fácil, por lo tanto, el 11 es mayor que el 1 o el 1 es menor que el 11. Pero siempre de izquierda a derecha. 11 mayor que 1. Veamos el penúltimo ejemplo, menos 2 y 7. Menos 2, negativo, menor que el 7, que es positivo. Y el último ejemplo tengo 13 y menos 6.
Acá tengo un positivo y un negativo. Dijimos que los negativos eran menores que los positivos, pero de izquierda a derecha se lee entonces 13 mayor que menos 6. Dijimos entonces que las desigualdades son o es una relación de orden que se establece entre números reales u otras expresiones matemáticas. He puesto énfasis a la expresión otras expresiones matemáticas. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a comparar números reales o números enteros, sino vamos a hacer un poco más complejo, recordando que ya hemos avanzado en contenido y en profundidad cada uno de los temas. Veamos algunos ejemplos. Tengo la expresión 108 por 544 menor que 32 por 51 por 36. Acá nos tenemos que hacer una pregunta, porque no sabemos, porque no hemos desarrollado la multiplicación de estos números para saber si es efectivamente que el 108 por 544 es menor que el 32 por 51 por 36. Veamos. Dice que una desigualdad es verdadera si la relación establecida se cumple. Para verificarla, se puede calcular el valor de las expresiones a ambos lados de la desigualdad, si fuera necesario. En este caso, en este ejemplo, es necesario resolver o calcular el valor específico de cada una de las operaciones que aquí se detallan. Entonces, la desigualdad va a ser verdadera si la relación de orden se cumple. O sea, esta desigualdad va a ser verdadera si efectivamente el resultado de esta multiplicación es menor que el resultado de la multiplicación del lado derecho. Entonces, hacemos la multiplicación 108 por 544 me da 58.752. Y la multiplicación de 32 por 51 por 36 me da 58.752. Entonces podríamos decir que 58.752 es menor, como pregunta todavía, ¿es menor que 58.752? No, porque ambos números son iguales. Como no se cumple la desigualdad, porque ambos números son iguales. Ambos números me dio igual. No se cumple entonces este símbolo que dice que es menor que. Entonces la desigualdad pasa a ser falsa. Veamos el ejemplo número 2. Siete más 2 elevado a 2 dividido en 2 elevado a 2 es mayor o igual a 7. Nuevamente, como pregunta, resolvemos entonces el primer paréntesis. 7 más 2 es igual a 9. Me quedaría entonces 9 elevado a 2 sobre 2 elevado a 2 mayor o igual a 7. 9 al cuadrado son 81, 2 al cuadrado es 4. Por lo tanto queda 81 cuartos o 81 sobre 4 mayor o igual a 7. Y me da, al hacer la división, 20,25 mayor o igual a 7. Esta desigualdad es verdadera porque se cumple que el 20,25 es mayor que el 7. Por lo tanto, mi desigualdad original es verdadera. Vamos a ver unos ejercicios. Estos ejercicios están planteados como problema y dice así: una recomendación general es utilizar un protector solar con factor de protección 15 o mayor. ¿Cómo podemos expresar lo que nos está diciendo el enunciado a través de una desigualdad?
vamos a entonces a expresar todo esto que nos dice como una desigualdad. Dice que el protector solar que debemos utilizar debe ser con un factor de protección de 15 o mayor. Si nosotros llamamos al factor de protección, le llamamos FPS porque es de solar, factor de protección solar, dice que tiene que ser 15 o mayor. Entonces debemos expresar la desigualdad. Mi factor de protección solar debe ser mayor o igual que 15. Ahí entonces tengo ahora expresado una información a través de desigualdades. Entonces, mi factor de protección solar debe ser mayor o igual que 15. Puede ser 15, 16, 17, desde el 15 hacia arriba. Veamos otro ejercicio, otro ejemplo. Se considera que la calidad del aire es regular si el índice de calidad del aire por material particulado, o sea, el ICAP, índice de calidad del aire por material particulado, es superior a 100 y menor o igual a 200. Entonces, ¿cómo podemos establecer esta desigualdad o expresar esta información por medio de desigualdades? Pensemos, acá hay algo importante que lo vamos a resaltar. Se considera la calidad del aire que es regular. Lo regular va a ser considerado cuando el índice del aire o el ICAP sea superior a 100 pero menor o igual a 200. Por lo tanto, vamos a escribir acá, vamos a escribir regular. Regular. ¿Cuándo va a ser regular? Cuando sea mayor que 100. Pongan mucha atención, voy a escribir primero cuando sea menor o igual porque es un poco más fácil entenderlo. Regular va a ser cuando sea menor que, o menor o igual en este caso, a 200. Y ese 200 representa el ICAP. Pero para que sea considerado regular, tiene que ser menor o igual a 200 y también tiene que ser superior. Por lo tanto, regular tiene que ser mayor que 100. O sea, para que sea considerado regular, el índice tiene que estar entre 100, tiene que ser mayor que el 100 y menor o igual que el 200. Veamos el último ejercicio o ejemplo, más que nada. Dice, en un examen que mide la cantidad de glucosa en la sangre de una persona adulta, se consideran normales los valores que van desde 64 a 110 miligramos por decilitros. Entonces, una persona adulta va a ser considerada normal cuando sus niveles están entre 64 a 110 miligramos por decilitro de glucosa en la sangre. ¿Cómo quedaría entonces representado esto? Nuevamente, una persona normal debe tener o debe estar su glucosa entre 64, o sea, tiene que ser mayor que 64, pero menor que 110. Obviamente son miligramos por decilitro, acá lo mismo.
miligramos por decilitro. Entonces, una persona normal, o se va a considerar normal, cuando su cantidad de glucosa en la sangre esté entre 64 y 110, o sea, mayor que 64 y menor que 110, la cantidad de glucosa en la sangre. También se pueden usar desigualdades para representar conjuntos por comprensión. Como vimos en la lección anterior, en el video anterior, los conjuntos numéricos se podían expresar por comprensión y por extensión. Por extensión era cuando detallábamos cada uno de los elementos que conforman al conjunto. En cambio, por comprensión, debíamos escribir una característica o varias características de los elementos que conforman el conjunto. Veamos este ejemplo. Dice que el conjunto P es igual a X perteneciente a N. X pertenece al conjunto de los números naturales, pertenece al conjunto de los naturales. O sea, el conjunto P tiene elementos que pertenecen al conjunto de los naturales. Eso quiere decir que tiene números desde el 1 hacia el infinito, donde X, como dije, representa a los números o elementos del conjunto P. Esas rayitas dijimos anteriormente en el video número 1 que significa tal que. O sea, el conjunto P está compuesto por los números naturales tal que. Aquí quiero que nos detengamos. X, que me representa a los números o los elementos, dice que tiene una condición, que tiene que ser menor o igual que el 8, pero además el 2 es menor que la X, o el 2 es menor que el número. Dijimos que las desigualdades siempre se leían de izquierda a derecha, pero quiero que pongan mucha atención ahora, porque la desigualdad ya no es una comparación acá entre dos elementos, sino que tenemos una comparación entre tres elementos: el 2, la X y el 8. Por lo tanto, siempre comenzamos esta comparación desde el centro. ¿Qué quiere decir eso? Que el X, o los números que son los elementos de este conjunto, tienen que ser menor o igual a 8. Y hacia atrás se lee que X es mayor. ¿Por qué mayor? Porque está abierto hacia el lado mayor. Por lo tanto, X es mayor que el 2. Eso quiere decir que la X tiene que ser mayor que 2 y menor o igual que 8. Entonces, X menor o igual que 8 o Y mayor que 2. Veamos algunos ejercicios guiados. Escribir por extensión los siguientes conjuntos. El conjunto D está compuesto por los números enteros, tal que esos números enteros tienen la siguiente condición, que tienen que ser mayor o igual que el menos 3, y ese número entero tiene que ser menor que 9. Por lo tanto, vamos a escribir por extensión. Ahora vamos a escribir por extensión este conjunto D. Está compuesto por los números enteros mayores o iguales que el menos 3. Por lo tanto, como me da la condición que es mayor o igual, o sea, puede ser igual, parto por el menos 3. Y vamos nombrando cada uno de los elementos mayores que menos 3. Menos 3, menos 2, 1, menos 1, 0, 1, 2, 3. ¿Hasta dónde voy a llegar? Hasta cuando sea menor que 9. Por lo tanto, 3, 4, 5,
6, 7, 8, y no puedo nombrar el 9 porque dice que es menor que 9. El 8 es menor que 9 y si nombro el 9 sería igual al 9. Por lo tanto, el 9 no pertenece a este conjunto. Por lo tanto, ahí termina mi conjunto B. Veamos otro ejercicio. Escribir por extensión el siguiente conjunto, el conjunto E, que dice que X, o el elemento del conjunto, pertenece a los números naturales, tal que X es mayor o igual que el menos 7,5 y menor que el 6. Acá quiero que pongas mucha atención. ¿Por qué? Porque la primera parte me dice a qué conjunto numérico pertenecen los números naturales. O sea, pertenecen los elementos de este conjunto. En este caso, el conjunto está compuesto por elementos de números naturales. Y recordemos que los números naturales van desde el 1 hasta el infinito. Por lo tanto, mi conjunto E está compuesto por todos los números, ¿no? Un poco feo la llave. Entonces está compuesto por los números naturales, tal que esos números sean mayores o igual que el menos 7,5. Pero recordemos que los números naturales comienzan en el 1. Por lo tanto, el número más pequeño de ese conjunto es el 1. Y además esos números tienen que ser menores que 6. Por lo tanto, tengo que nombrar todos los números naturales menores que el 6. 5. Si nombro el 6 ya incumpliría esta restricción porque dice que son menores que 6. Por lo tanto, solamente hasta el 5. Entonces, el conjunto E está compuesto por números naturales, tal que esos números sean mayores que menos 7,5 y menores que 6. Por lo tanto, como los números naturales van desde el 1 hacia el infinito, comienzo en el 1 nombrándolo hasta la condición que sean menores que 6, es decir, hasta el 5. Veamos el conjunto F, que ahora el ejercicio es escribir por comprensión los siguientes conjuntos. Está por extensión, ahora yo lo tengo que escribir por comprensión. Veamos qué características en común tienen todos estos números. Dice que son 18, 24, 30, 36, 42, 48 y 3 puntitos suspensivos, que quiere decir que este conjunto es infinito. Sigue el mismo patrón. ¿Cuál es el patrón que que tienen estos números? 18, 24, 30, 36, 42, 48. ¿Ya descubrieron el patrón? Veamos. Por comprensión. Ya. Del 18 hasta el infinito son solamente números positivos, por lo tanto podríamos decir que X pertenece a los números naturales. A los naturales. Tal que ahora veamos la característica. ¿Cuál es la característica? Todos estos números son múltiplos ¿de quién? Del 6. Todos estos números son múltiplos del 6. Tal que entonces X es múltiplo de 6. Y no me va a alcanzar acá,
el espacio, y recuerden que ese símbolo significa y, que es como una V invertida, y X tiene que ser mayor o igual, porque son mayores que el 18, mayores o iguales que el 18. Tengo una restricción, dice menores. ¿Hasta qué número voy a llegar hacia arriba? No, dice que son infinitos. Con esos 3 puntos suspensivos significa que el conjunto es infinito. Entonces no hay una restricción hacia arriba, por lo tanto ahí termina. Entonces, el conjunto F está compuesto por números naturales, tal que el número tiene que ser múltiplo de 6 y además ese número tiene que ser mayor o igual a 18. Porque ahí comenzó mi conjunto a nombrarse. Veamos otro ejercicio. Escribir por comprensión nuevamente los siguientes conjuntos o el siguiente conjunto. El conjunto G está compuesto por el número 13, 17, 19, 23, 29, 31 y 37. Conjunto G es igual. Estos números debemos definir entonces a qué conjunto numérico pertenecen: naturales, enteros, racionales, irracionales, números reales. En este caso, como son todos positivos, son números naturales. Entonces X pertenece a los naturales. Tal que, ¿qué característica en común tienen estos números? 13, 17, 19, 23, 29, 31 y 37. La característica es que este número X, cualquiera de ellos, es un número primo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene solo dos divisores, el divisor 1 y el divisor, el mismo número. O sea, se puede dividir por 1 y por sí mismo. Pero además tiene otra condición, o sea, y X es primo, y además este X está en un rango de números, porque no son todos los números primos. Entonces son los X mayores que, o mayores igual al 13, o podemos colocar que son mayores, por ejemplo, que 12 y menores que 38. El 12 y el 38 no son primos, por lo tanto esos números quedan afuera. Y además dice que tiene que ser X mayores que el 13, o sea, el 12 no se considera, y tiene que ser menores que 38, o sea, el 38 tampoco se considera. Entonces, ahora mi conjunto G, escrito por comprensión, indica que son números naturales, tal que esos números sean números primos, y además que ese número sea mayor que 12, o esos números sean mayores que 12 y menores que 38. Veamos otra actividad. Dice, usando desigualdades, representa por comprensión los siguientes conjuntos. Números enteros mayores que menos 81 y menores o iguales a 19. La actividad B. Números pares que se encuentren entre menos 50 y 160, ambos incluidos. C. Números positivos compuestos no superiores que 88. Veamos la actividad A. Los números enteros mayores que menos 81 y los menores o iguales a 19. Escribamos por comprensión. Ya voy a llamar a este conjunto A, simplemente porque estamos hablando del ejercicio A. Números enteros, entonces X, que representa cualquier número, tiene que pertenecer al conjunto de los enteros, conjunto
z, tal que ese número tiene que ser mayor que menos 81, o sea, x tiene que ser mayor que menos 81. Y además tiene que ser menores o iguales x menor o igual a 19. No hay más característica en común o otra característica, por lo tanto cerramos nuestro conjunto. Me había quedado fea la llave, entonces traté de mejorar. Veamos el ejercicio B. Números pares que se encuentren entre menos 50 y 160. Acá estamos hablando de números pares, una característica, y que se encuentren entre menos 50 y 160. Ambos incluidos, o sea, vamos a incluir el menos 50 y vamos a incluir el 160. Como estamos hablando de números positivos y negativos, además que son números pares, o sea, no hay decimales, podemos decir que el conjunto B está compuesto por los números que pertenecen a los números enteros nuevamente, porque son negativos y positivos, tal que esa x o ese número es par y esa x tiene que ser o estar entre el menos 50 y el 160, por lo tanto tiene que ser mayor que el menos 50, pero dice que tengo que incluirlo, por lo tanto vamos a incluirlo con el igual, y además tiene que ser menor que el 160, pero también tengo que incluirlo, por lo tanto igual. O sea, el conjunto B está compuesto por los números enteros, tal que x o el número tenga que ser par y ese número tiene que ser mayor o igual a menos 50 y se borró y menor o igual a 160. Cerramos entonces nuestra conjunto. Veamos el último conjunto que dice que son números positivos compuestos no superiores que 88. Entonces el conjunto C, números positivos. Los números positivos, recuerden que son solamente los números naturales, que van desde el 1 hasta el infinito. Por lo tanto, este conjunto está compuesto por los números que pertenecen al conjunto de los naturales, tal que ese número x tiene que ser compuesto. ¿Qué significa un número compuesto? Que ese número no es un número primo, o sea que se puede descomponer en más dígitos o se puede descomponer en varios dígitos. Por ejemplo, el 4 yo lo puedo descomponer en un 2 por 2, por lo tanto el 4 es un número compuesto. El número 8, por ejemplo, yo lo puedo descomponer en un 2 por 4 o 2 por 2 por 2, por lo tanto es un número compuesto. El 5 no se puede descomponer porque no tengo números distintos al 1 y al 5 que multiplicado me den 5, hablando de números enteros. Por lo tanto, el 5 es un número primo y eso quiere decir que no es un número compuesto. Entonces, x es compuesto y además este x dice que no sea superior a 88, o sea, tiene que ser menor que 88. Pero no significa no superior a 88, por lo tanto también puede ser igual a 88, porque el número 88 no es superior a 88. Y cerramos nuestro conjunto, por lo tanto nos quedaría expresado como que el conjunto C está compuesto por los números naturales, tal que
estos números sean compuestos, o x es compuesto y además que x es menor o igual a 88. Espero que les haya gustado este video y también se suscriban a mi canal de YouTube. Y también darle like a mi fanpage. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.